Ya. Ya. Bien. ¿Comenzamos entonces? 7399 del año 2016. Para efecto registro voy a solicitar la individualización de los intervinientes. Por el Ministerio Público comparece buenos días. Buenos días, magistrado. Por el Ministerio Público, Francisco Caballero, fiscal adjunto de San Fernando. Bien. Por la parte querellante, Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Buenos días, señoría. Buenos días, señoría Elías Jal Ramírez. Bien. Y además comparece buenos días. Por la misma cuerda, señoría, abogado Guillermo Lara Fernández. Bien. La otra parte querellante, buenos días. Buenos días, magistrado. Por la querellante particular comparece Ricardo López Segers. Me acompaña también don... Buenos días, Buenos magistrado días. Javier Cornejo Santiago. Bien. Y por la defensa, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por la defensa de doña Natalia Carolina Compañón Soto, el abogado de confianza, José Antonio Macías Espinosa. Bien. Y además comparece buenos días. Buenos días, magistrado. Por don Sebastián Dávalos Bachelet, comparece abogado Daniel José Cisternas Pozo, actuando en virtud de delegación de poder efectuada por el abogado titular de la causa, delegación de poder que fue autorizada el día de hoy, su señoría, y que tengo acá. ¿Me la puede exhibir, por favor? Gracias. Bien, pues el tribunal provea la presentación, téngase presente y incorpórese en el sistema. Nosotros lo vamos a hacer, ¿bien? Por la otra defensa, comparece, buenos días. Buenos días, magistrado. Abogado Felipe Jiménez Seminario por don Mauricio Valero Illanes. Bien. Y además comparece, buenos días. Buenos días, magistrado. Por don Mauricio Vivianes, abogado Ricardo Son Burugarte, conforme a notificación y domicilio registrado en autos. Bien. Bien, pues entonces esta es una audiencia para hacer la preparación de juicio oral. Como ustedes bien saben, las resoluciones de la Corte, hay una agrupación acá de las acusaciones, tanto de la acusación del Ministerio Público y de la acusación del Consejo de Defensa del Estado y de la parte querellante. ¿Hay alguna excepción previa que tenga que ser resuelta por el tribunal? Sí, magistrado. Bien. Magistrado, esta parte quiere promover la incidencia de previo y especial pronunciamiento, específicamente la de la letra A del artículo 264 del Código Procesal Penal, que refiere a la incompetencia del juez de garantía. Y en ese sentido, se busca, valga la redundancia, que este tribunal se declare incompetente para seguir conociendo de los hechos en materia de esta causa. Para efectos de contextualizar, su señoría, debo señalar que la presente causa por estafa se inicia con fecha 6 de junio del año 2016 por la interposición de querella criminal deducida por don Gonzalo Villalconcha contra el señor Mauricio Valero y doña Natalia Compañón Soto, ambos en calidad de autores del delito de estafa, atribuyéndoles el hecho de que entregaron un total de 8 informes relacionados con temas mineros, los cuales fueron facturados a la empresa Graneles Limitada, propiedad de la querellante y por la cual se dispuso el pago de 1.000 millones de pesos. Informe que, según el relato de los hechos efectuados por la querellante, eran entregados por la empresa Cabal Limitada, atribuyéndose su autoría y que resultaron ser solo copias de trabajos de terceros obtenidos desde Internet. Incluso varios de estos 8 informes protegidos por el derecho de propiedad intelectual. Posteriormente, con fecha 13 de enero del año 2017, ante el juez de garantía de Rancagua, se procede a formalizar a los imputados Mauricio Valero y doña Natalia Compañón Soto por el delito de estafa del artículo 468 en relación al artículo 467, inciso final del Código Penal, en concurso medial con el delito de infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 79 bis de la Ley 17.336. Los imputados tienen la calidad de autores, acorde al artículo 15, número 1 del Código Penal. Los hechos atribuidos a los imputados son la entrega y cobro de los textos que a continuación se indican. Número 1, factores clave que inciden en el desarrollo de la minería en Chile, de fecha abril del año 2012, elaborado por el Centro de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Número 2, crecimiento e inversión de la minería chilena, aspectos generales,
de mayo del año 2012, elaborado por Vicente Pérez Vidal, del Centro de Estudio y Políticas Públicas de Cochilco. Número 3, inversión en la minería chilena, cartera de proyectos 2012, de mayo del año 2012, elaborado por el Centro de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Número 4, consumo de agua en la minería chilena, de junio del año 2012, elaborado por Ana Isabel Zúñiga, directora del Centro de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Número 5, uso del agua de mar como solución a la minería en la región de Atacama, que corresponde a la presentación Agua del Mar para la Industria Minera, elaborado por Raymond Philippe para el segundo Seminario Internacional de Desalación en Antofagasta. 6. Las inversiones en la mediana minería chilena, que corresponde a la presentación titulada Las inversiones en la mediana minería de agosto del año 2012, elaborado por Vicente Pérez Vidal, del Centro de Estudio y Políticas Públicas de Cochilco. Número 7. Mercado del cobre e inversión minera en Chile, de agosto del año 2012, elaborado por María Cristina Betancourt, directora del Centro de Estudio y Políticas Públicas de Cochilco. Y finalmente, número 8, normativa minera de julio del año 2012, el cual contiene los textos del Código de Minería, Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y Reglamento del Código de Minería, correspondiente a la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional. Todos estos informes, presentaciones y textos legales pueden obtenerse a través de buscadores de Internet comunes disponibles en Chile. Sin embargo, fueron entregados por doña Natalia Compañón y el señor Valero a la víctima, Gonzalo Vial, como un producto original, por Cabal, confeccionado por Cabal, y de hecho tienen en su portada el texto preparado por Cabal Inversiones. Conjuntamente con lo anterior, su señoría, para requerir el pago por parte de la empresa Graneles, la sociedad Cabal emite 4 facturas, todas con la descripción Asesoría Proyecto Minero Tercera Región, a saber, la factura número 4 de 6 de junio del año 2012, la factura número 8 de 5 de julio de 2012, factura número 9 de 2 de agosto de 2012 y factura número 10 de 22 de agosto de 2012. Como consecuencia de la entrega de estos informes sobre minería, la empresa Inversiones Graneles Limitada, representada por don Gonzalo Vial Concha, paga a Cabal y de este modo a sus 2 socios la siguiente suma: 200 millones el día 22 de junio del año 2012 mediante cheque número 175-3739, 200 millones el 12 de julio de 2012 mediante cheque número 1753-757, 300 millones el día 10 de agosto de 2012 mediante cheque número 175-3776 y 300 millones el día 11 de septiembre del año 2012 mediante cheque número 175-3798. Durante el mes de noviembre del año 2017, el coimputado en esta causa, señor Mauricio Valero Illanes, suspendido condicionalmente en la lista Sidex por los delitos de cohecho y delito tributario, en una declaración realizada ante el ente persecutor, imputó al señor Dávalos Bachelet la elaboración de los informes mineros que motivaron la querella criminal interpuesta por don Gonzalo Vial Concha. Y finalmente, según los hechos que describe el Ministerio Público, y con fecha 28 de marzo del año 2018, se procede a reformalizar a los imputados Compañón y Valero y a formalizar la investigación en contra de don Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet en calidad de autor conforme al artículo 15, número 3 del Código Penal, por la participación en los hechos que forman parte de la querella presentada por la supuesta víctima de estos ilícitos, don Gonzalo Vial Concha. Si bien es cierto, su señoría, se desprende de la propia querella presentada por don Gonzalo Vial Concha, y se puede desprender del relato de los hechos que el principio de ejecución de la acción delictiva se funda en el hecho que principalmente los negocios se realizaron en la ciudad de Rancagua, por cuanto es el domicilio que corresponde al querellante, lugar donde supuestamente y de manera vaga se sostiene que se hubiesen realizado las reuniones que son las que en definitiva terminan, a juicio de ellos, fijando la competencia de este tribunal. Pero la realidad es que en los hechos señala que con fecha enero, sin señalar un lugar específico, es contactado por doña Natalia Compañón por intermedio de una tercera persona de nombre Verónica Bani para ofrecer asesorías en temas inmobiliarios, principalmente Tejas Verdes y Coyhaipo,
En primer término, podríamos entender que dicha conversación telefónica realizada por la representante legal de la empresa Cabal no pudo menos que realizarse desde sus oficinas en Santiago, o bien por medio de su teléfono personal. No obstante ello, doña Natalia tiene residencia en la ciudad de Santiago. Claramente no fue una reunión que se realizó en las oficinas del querellante según su propio relato. Luego, en la propia querella, señala que desde ese momento se desarrollan otras reuniones, de las cuales esporádicamente estas tuvieron lugar en sus oficinas, que la gran mayoría de ellas tuvieron lugar en las oficinas ubicadas en la Torre Santa María en la ciudad de Santiago. Para ser más preciso, su señoría, en el piso 9 de dicha torre, comuna de Providencia. Todo esto en enero de 2012. Incluso yendo más allá, su señoría, se firma contrato el día 1 de febrero del año 2012 en la comuna de Las Condes. Así las cosas, su señoría, lo cierto es que el primer contacto entre la querellante y la querellada empresa Cabal y quienes resulten responsables se encuentra centrada en un hecho compartido por todas las partes y no cuestionado por nadie, ya que por vía telefónica se realizan estas primeras conversaciones para luego concretar dichas negociaciones o conversaciones telefónicas con la firma de un contrato que fue al que ya me referí que fue firmado el día 1 de febrero del año 2012. Únicos hechos que no dan lugar a discusión, a los cuales debe estarse para la determinación de la competencia del tribunal. Las oficinas que ocupaban en esa fecha se encontraban ubicadas en calle Los Conquistadores. Se encuentra en declaración de don Mauricio Valero, incluso adjunta a la carpeta investigativa. Pero más importante creemos que es la firma del contrato en ese lugar y que nunca fue cuestionada por la contraria. Que al efecto, su señoría, debe referirse que en ese contexto es menester indicar a vuestra señoría que existe contrato firmado entre Empresa Graneles y Cabal de fecha 1 de febrero del año 2012 y que es el contrato que justifica el pago de las facturas. A su vez, su señoría, en la propia querella, don Gonzalo Vial señala que cuando conoce a don Sebastián Dávalo y que por lo demás la primera vez en que lo conoce, lo hace en una reunión que se llevó a cabo en el Hotel Hyatt, también en la ciudad de Santiago, su señoría. Señalan también en su querella que concurren en la especie todos los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han determinado como necesarios para configurar el delito de estafa, a saber, el engaño, el que en virtud de ese engaño sea movido de error, la disposición patrimonial, el perjuicio y la relación causal. Nosotros entendemos que en la configuración de este delito, su señoría, la gran mayoría de los actos que permiten que este delito se cometa son llevados a cabo en la ciudad de Santiago. Todo reafirmado con la propia querella que ha realizado la parte querellante. Y para esos efectos, su señoría, la norma invocada es el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, el cual señala que para efectos de conocer qué tribunal es el competente para el conocimiento de un delito, va a ser aquel tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio, y es más, la propia norma nos señala que quien va a conocer es el tribunal que tenga jurisdicción en el lugar donde se hubiese dado el principio de ejecución al delito. ¿Entiende esta parte, su señoría? Que la competencia definitivamente se encuentra en Santiago, específicamente en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago por tener competencia en la comuna de Providencia. Por tanto, de conformidad a los antecedentes expuestos, documentos que se encuentran a su disposición en la carpeta investigativa, ruego a acoger la excepción de previo y especial pronunciamiento y, en definitiva, declararse incompetente por la vía declinatoria, resolviendo
remitir los antecedentes al octavo juzgado de garantía de Santiago. Traslado primeramente al Ministerio Público. Señoría, si no, porque queríamos hacernos parte también de la misma alegación. Si se va a hacer parte, entonces le doy la palabra. Con su venia, señoría, la defensa de doña Natalia Compañón. La verdad es que, en principio, adherirnos a la misma solicitud en cuanto a la incompetencia o al deducir como excepción de previo especial procedimiento a la incompetencia del Tribunal de su Señoría, solo agregando los siguientes antecedentes. En primer lugar, mediando y estando así determinado en la formalización de esta causa, mediando, valga la redundancia, un concurso medial, a lo que tenemos que estar no es al delito de fraude a la propiedad intelectual. Siendo un concurso medial, tenemos que estarnos a lo que sería el delito de estafa. En cuanto al delito de estafa, lo que es claro es que actos preparatorios, como la llamada por teléfono o la concordancia de determinados elementos antes de celebrar algo, son meros actos preparatorios. Lo que da pie a la celebración de un contrato ese contrato se celebra en base a un supuesto engaño. Si no hay engaño en ese momento, si se produce después en actuaciones en Rancagua, ya no sería estafa. La verdad es que el engaño tiene que ser construido antes. Y el primer elemento que efectivamente es conocido a este respecto no son las reuniones, porque las reuniones no sabemos bien qué se trató. Lo que está claro es que las condiciones por las cuales el propio querellante y los demás acusadores estiman que hay una estafa o un engaño es en base a las actuaciones derivadas del contrato. El contrato donde se celebró en la comuna de Las Condes, a diferencia de mi distinguido colega que representa al señor Dávalos Bachelet. Nosotros estimamos que el tribunal naturalmente competente es el cuarto juzgado de garantía, que es el que corresponde a la comuna de Las Condes. Ahí tenemos lo que sería el primer acto de ejecución o el primer principio de ejecución que correspondería. Todos los demás ubicaciones que se den a posteriori son relacionados con el desarrollo del delito, por lo cual nos parece que, siendo esta instancia, y a pesar de haberse discutido en otras circunstancias en este tribunal la incompetencia, tanto por el mandato que da inicio a la audiencia de garantía, o sea, la audiencia de preparación, nos obliga a discutirlas en este momento. No procede la cosa juzgada porque si no, de hecho, no sería causal de nulidad, así que lo que corresponde es que se discuta en esta sede, en estos momentos, y a diferencia de lo que plantea nuestro contradictor, estimamos que la competencia debe ser declinada hacia el cuarto juzgado de garantía de la ciudad de Santiago. Bien, ¿la otra defensa? Sí, magistrado. Nosotros, como defensa de don Mauricio Valero Llanes, venimos en adherirnos a la excepción opuesta, tanto por la defensa de don Sebastián Dávalos Bachelet como de doña Natalia Compañón Soto, en el sentido que efectivamente de la lectura de la acusación que sirve de base para la apertura de este procedimiento de preparación de juicio oral, todos los hechos que se invocan ocurren en la ciudad de Santiago. Y compartiendo lo que ha señalado la defensa de la señora Natalia Compañón, la eventual o supuesta estafa que se imputa tendría su génesis a raíz del contrato que se celebró, ya que sería la inducción del engaño vendría por la celebración del contrato, no por los actos post-contrato, ya que los actos post-contrato están encuadrados dentro del mandato que determinaba dicho instrumento. De esta manera, su señoría, habiéndose ejecutado todas las labores preparatorias en la ciudad de Santiago y particularmente habiéndose celebrado el contrato en la ciudad de Santiago, el tribunal competente es el cuarto juzgado de garantía de Santiago y no, como está ocurriendo en la especie, el juzgado de garantía de Rancagua, motivo por el cual solicitamos a este tribunal se sirva también a acoger esta excepción de incompetencia. Bien, ¿el Ministerio Público? Señoría, el Ministerio Público a solicitar se rechace la petición de las defensas del señor Dávalos y de la señora Compañón, que son aquellos encartados por los cuales el Ministerio Público tiene legitimación activa. No me puedo hacer cargo de las alegaciones de la defensa del señor Valero, toda vez que nosotros no estamos acusando al señor Valero en la presente investigación. Partir señalando que el mismo debate
Ya se verificó en las audiencias previas al 20 de marzo del 2017, este mismo tribunal en audiencia de la fecha ya referida, sobre los mismos puntos, con las mismas argumentaciones, ya se pronunció rechazando la petición de las defensas y declarando que este tribunal era el competente para conocer de la continuación de la investigación y consecuencialmente conocer de la acusación y dictar consecuencialmente el auto de apertura. Las alegaciones, señoría, de incompetencia deben referirse en relación a los hechos materia de la acusación, que no son similares a la querella a la que ha hecho la defensa del señor Jorge Dávalos pidiendo consecuencialmente la incompetencia. Los hechos de la acusación por los cuales los imputados Dávalos y Compañón han sido formalizados parten señalando que las negociaciones se inician en dependencias de la oficina de la empresa Graneles en la ciudad de Rancagua. Se indica exactamente la ubicación en dicha ciudad y es solo como consecuencia de aquellas negociaciones que se celebra el contrato aludido por las dos defensas de los imputados o encartados ya referidos. Ciertamente, su señoría, los engaños previos son precisamente para la suscripción de dicho contrato y consecuencialmente se realizan otra serie de actos engañosos, de actos distractivos para obtener en definitiva la consecuencial disposición patrimonial con el perjuicio por parte de la víctima. Ciertamente, su señoría, las conversaciones iniciales se verifican en la ciudad de Rancagua. Dos de los proyectos se encuentran también en la jurisdicción de este tribunal, que son los proyectos de Tejas Verdes y Coyhaipo, que se encuentran en la comuna de Machalí. Ciertamente aquellos proyectos, los pagos, se verifican precisamente en dependencias de la oficina de Graneles en la ciudad de Rancagua. Desde esa perspectiva, señoría, no son actos preparatorios no punibles, sino que son precisamente el principio de ejecución del delito de estafa, en el marco del cual uno de los varios engaños para obtener la disposición fue la infracción al artículo 79 de la Ley de Propiedad Intelectual. Consecuencialmente, habiéndose ya pronunciado el tribunal sobre el punto y habiendo rechazado en su oportunidad la incompetencia intentada por los mismos argumentos, por las dos defensas y con las argumentaciones vertidas en esta audiencia, en el sentido que precisamente el debate debe centrarse al tenor de los hechos de la acusación, que los hechos de la formalización respecto de estos dos encartados, Dávalos y Compañón, que la acusación y los hechos de la acusación refieren precisamente el inicio de la ejecución de ilícito en la ciudad de Rancagua. El tribunal debe rechazar la petición de estas dos defensas y, en definitiva, dar curso a la tramitación de la audiencia de preparación. Bien. ¿La otra parte? ¿Por el Consejo de Defensa del Estado? Gracias, señoría. En un sentido similar, el principio de ejecución, en este caso el delito, se encuentra en Rancagua. Eso ya fue claramente establecido el 20 de marzo de 2017 en la resolución respectiva, que ya ha hecho referencia incluso a las defensas y, por cierto, el señor fiscal. Señoría, como antecedente contextual, existe una declaración dentro de la carpeta investigativa, señoría, de 15 de febrero de 2016, de doña Verónica Bani Zunino, persona que presenta, en este caso a la señora Compañón, presenta a la señora Compañón, al señor Vial. Digamos. ¿Qué nos dice en este caso la señora Verónica Bani Zunino? Textual: cuando ellos se conocieron, yo misma estaba en Rancagua. Cuando se conocieron, yo misma traje a Valero y a Natalia Compañón a la oficina de Gonzalo, desde luego en Rancagua. En esa reunión nosotros teníamos que hablar de la oficina, pero nada. Natalia empezó a hablar de muchas asesorías y negocios que podría prestar a Gonzalo. Decía que conocía a todo el mundo, que no era de Bachelet y que tenía acceso a todo. Eso es la declaración, en este caso, de Verónica Bani Zunino, señoría, referida tanto en la formalización de cargos como en la acusación y, desde luego, en las querellas que rolan en esta causa. Señoría, si aún estimásemos que el delito de estafa es un delito de resultado, en este caso que no puede ser otro que la lesión patrimonial, señoría, los pagos se hicieron en Rancagua. Es decir, si ya no estamos con el 157 y estimamos, mire, sí, pero en realidad el delito se contrasta fáctico materialmente cuando se producen los pagos se producen en Rancagua. Señoría,
aquí se ha dicho que la cosa jugada o alguna alusión no regiría. No entendemos esa alocución. Estamos en sede de garantía, en sede de preparación. Se debatió exactamente esto mismo, señoría, en este caso en marzo, entre enero a marzo de 2017, y por lo tanto, señoría, entendemos que esto está absolutamente resuelto. Nótese, señoría, y lo digo respetuosamente, que estoy hablando tanto de la arista que compete a esta parte como querellante particular, como aquella que, en este caso, querellante y acusador, y la arista, ¿no es cierto?, que estamos con el Ministerio Público para tal efecto, dado que los traslados han sido evacuados por los 3 abogados presentes. En tal contexto, señoría, entendemos que el Tribunal de Rancagua debe seguir conociendo de estos hechos, señoría. Se habla por una de las defensas que el contrato se suscribió en Santiago. Se está hablando de un contrato de representación y asesorías que se suscriben en 2012 en Santiago. Señoría, el punto es que las tratativas previas, ¿no es cierto?, que dieron lugar a la maquinación fraudulenta para engañar eventualmente, uno de cuyos acápites legitima al Consejo de Defensa del Estado en relación a los informes plagiados, fueron antes, de modo tal que cabal se constituye después de dichas conversaciones, se constituye para precisamente, y esos son hechos de la causa, dar un matiz, ¿no es cierto?, institucional, por así decirlo, a las asesorías al señor Vial. Y además, señoría, aquí, desde luego, y lo digo muy respetuosamente, no estamos frente a una situación contractual, a un juicio de cumplimiento de contrato o algo del estilo. Estamos frente a un juicio penal, desde luego, en que estamos, de alguna manera, analizando cuál es la puesta en escena, la mise en scène. Y en tal contexto, es claramente escindible el tema del contrato con la mise en scène previa, señoría, que claramente, y como he referido, se produjo en Rancagua. Pido el rechazo de en este caso, alegación de incompetencia, señoría. Bien, la otra parte. Magistrado, muy brevemente, en los mismos términos, en efecto, esta cuestión ya fue debatida en la audiencia del 20 de marzo del año 2017, se ocuparon los mismos argumentos, las partes también argumentaron más o menos en el mismo sentido de lo que se ha escuchado hoy día, magistrado. En efecto, el principio de ejecución nosotros entendemos que está en la ciudad de Rancagua, puesto que la primera reunión, aquella en la cual se le presenta una torcida realidad de acuerdo a las capacidades y equipos técnicos y profesionales que rodeaban toda esta asociación entre la señora Compañón y el señor Valero, eran todos falsos, y toda esa puesta en escena, magistrado, se dio en la reunión que se tuvo lugar en Rancagua, en la cual estaba presente la señora Bani, a la cual se refiere en extenso y que mi colega acaba de leer. Por tanto, magistrado, entendemos que debe ser rechazada la solicitud de la defensa de la señora Compañón, a la cual han adherido los otros defensores. Y también, magistrado, dieron lo que acaba de señalar mi colega, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, en el sentido de que cuando se dio esta discusión el 20 de marzo, las 3 defensas no existía el problema de la separación de acusaciones ni nada, y las 3 defensas se pudieron hacer cargo de las alegaciones. Bien. ¿Nada más que agregar? Su señoría, solamente una acotación. Yo creo que existe una confusión de parte de la parte acusadora en esta causa, porque confunden el delito de estafa con el conocimiento que tienen las partes que van a participar en un delito futuro. Es decir, acá la estafa no se consolida por el hecho de que 2 personas se conozcan o que hayan hablado por teléfono. De hecho, si partimos siguiendo la teoría de la parte acusadora, mi colega está en lo cierto, quien defiende al señor Dávalos, básicamente porque el primer contacto fue telefónico y fue hecho desde Santiago. Ahora, pero eso, si uno lo analiza en cuanto al quantum del delito y el por qué, eso no configura un delito. El delito se configura cuando existe un convencimiento por parte de la víctima que cae en el juego y cae en esta mise en scène y cae en esta instancia que logra su convicción. Y ese juego y ese logro de la convicción de la víctima para hacerlo incurrir en el delito no ocurre en Rancagua.
esa convicción de la víctima se da y ocurre en Santiago, precisamente, su señoría, al momento de la firma del contrato. Todos esos actos preparatorios, si vamos a la génesis del acto preparatorio, entonces tendríamos que ir a decir que el acto preparatorio original es cuando Natalia Compañón contacta a Verónica Bani, de acuerdo al texto de la acusación, tanto del Ministerio Público como de los otros querellantes, porque ese sería el momento en que Natalia Compañón sabe cómo conocer a Gonzalo Vial para ofrecerle el negocio. O el acto preparatorio siguiente, entonces, sería cuando Natalia Compañón llama a Gonzalo Vial desde su oficina en Santiago para coordinar una entrevista con él. La realidad, su señoría, es que si nos vamos a ese abstracto, probablemente vamos a poder retroceder mucho más en el tiempo y vamos a llegar a actos preparatorios del delito de estafa que no están, que no son y que no forman parte, que son remotos. Su señoría, es cuando se logra la convicción de la víctima, y la convicción de la víctima, en este caso, de acuerdo a lo descrito por ellos mismos, es al momento de la firma del contrato. Bien. Y eso ocurre en la Comuna de Las Condes, en Santiago. ¿Algo más? Solo sobre el punto, señoría, ¿Sí? referir que, y volver a insistir que la definición que debe hacer el tribunal no es al tenor del contenido de los hechos de la acusación. Al tenor de esos hechos de la acusación está claro cuando empieza el despliegue del engaño, que es precisamente en las oficinas de Graneles en la ciudad de Rancagua. Remontarnos en los términos que lo señala el señor defensor del encartado señor Valero, implicaría incluso pensar que podríamos decir que el día que la señora Compañón cumplió 18 años y decidió entrar a la universidad a estudiar lo que estudió, también podría ser un principio de ejecución. Ciertamente los hechos son súper claros, son súper concretos y están debidamente acotados. Bien, el tribunal va a resolver. Se ha esgrimido entonces por la defensa de Natalia Compañón, a la que se han adherido las defensas del señor Dávalo y del señor del Valero y Llanes, la excepción de previo especial pronunciamiento de incompetencia absoluta de este tribunal, conforme prevé en el artículo 264, letra A del Código Procesal Penal. Esgrime para ello las defensas a las que se adhieren todas las defensas, en el sentido de que este tribunal no sería competente para el conocimiento del asunto, motivado en el hecho de que habría existido un contrato en el mes de febrero del año 2012, por cuanto se ofrece una serie de servicios que habrían resultado, en definitiva, habrían provocado un engaño, una disposición patrimonial por parte de la víctima. Contrato de febrero del año 2012 que se habría celebrado en la comuna de Santiago. En razón de ello, sostienen la defensa, el tribunal competente, por principio de ejecución, conforme al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, para el caso de la defensa de la señora Compañón, resultaría el 8º juzgado de garantía, y para el caso del señor Dávalo y el señor Valero, sostienen que sería el 4º juzgado de garantía el tribunal competente. Segundo, que el Ministerio Público y las partes querellantes se han opuesto a la solicitud de incompetencia del tribunal, argumentando que los hechos están fundados en la acusación, el principio de ejecución, conforme al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunal, está señalado ahí, y particularmente en estas tratativas previas que se habrían realizado en la avenida Frei Montalva, donde están las oficinas de Graneles, y en donde se habría ofrecido la realización de determinadas asesorías en diferentes materias, y por la que posteriormente se habría provocado una disposición patrimonial, primero una celebración de un contrato y seguidamente una disposición patrimonial por parte del señor Vial Concha. A la misma petición se adhiere la parte querellante, Consejo de Defensa del Estado, y a la misma petición se adhiere la parte querellante Vial Concha, dando por reproducidos los hechos que fueron sostenidos por parte del Ministerio Público. Tercero, que para resolver la solicitud de incompetencia, el tribunal primeramente va a señalar que efectivamente existe una resolución de fecha 20 de marzo del año 2017. El tribunal se va a estar a ella en lo que dice relación al artículo 79 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, en el sentido que uno de los hechos en materia de la acusación, en el sentido de que estos supuestos informes que fueron aparentemente plagiados, sacados desde Internet, el tribunal no puede establecer el principio de ejecución por cuanto estos son sacados desde
manera virtual, desde Internet. Por lo tanto, el tribunal sobre esa base no podría establecer un territorio jurisdiccional específico donde se habría iniciado el principio de ejecución. Por lo tanto, tenemos que irnos a la arista de la estafa. Si estuviéramos en materia civil, lo que mandaría sería la ley del contrato, que se habría celebrado que se celebró en el año 2012, incluso de haberse presentado, por ejemplo, en materia civil, y este fue en un tribunal civil, una demanda en este tribunal, nos encontraríamos frente a lo que se denomina una prórroga de competencia. Eso no se produce al estar en materia civil. Referente a si también nos fuéramos a materia civil y habláramos de las tratativas previas, eso generaría responsabilidad extracontractual. Tampoco se produce. Por lo tanto, como estamos en materia penal, hay que irse estrictamente al principio de ejecución. Entonces, si nosotros partimos de la base, o es lo que sostiene la Fiscalía, los querellantes, y es lo que tienen que probar. Entendemos que los imputados están amparados por su principio de inocencia, pero es lo que se tiene que probar. Entonces, si partimos de la base, que hubo una tratativa previa, en el sentido de que hubo una reunión en Carretera del Cobre, avenida Frei Montalva, en las oficinas precisamente de Vial Contra, donde se ofrece un determinado servicio, y ese servicio derechamente provoca un engaño, un error y una disposición patrimonial, no podemos dividir el hecho diciendo que en esa primera fase, o en esa primera fase de ejecución, estaban las partes de buena fe, y en una segunda fase de ejecución estaban de mala fe, porque si no, derechamente podríamos hablar de un incumplimiento de carácter contractual y no estaríamos en sede penal. Entonces, ¿qué es lo que sostienen los acusadores? Lo que sostienen los acusadores es que desde un primer momento, desde las tratativas previas, existía esta mala fe, este elemento que es propio del tipo penal. En ese entendido, si las tratativas se generaron en ese lugar, el tribunal ha revisado tanto la acusación del Ministerio Público, ha revisado tanto, mientras ustedes generaban el debate, la acusación del Consejo de Defensa del Estado y la acusación de Graneles. Y todos los escritos, voy a utilizar un término civil, son contestes en el sentido de decir que el principio de ejecución parte de la Carretera del Cobre. Entonces, si entendemos que la mala fe estaba desde un principio, que es un elemento para provocar el engaño, que es un elemento para provocar la disposición patrimonial, que es un elemento para provocar el error, el principio de ejecución, conforme prevé el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, precisamente corresponde al Juzgado de Garantía de Rancagua, razón por la cual el tribunal va a rechazar la incidencia y los términos que fue planteado. Bien, ¿va a haber alguna otra petición? Quedó fuera ya. Bueno, probablemente, su señoría, esta parte vamos a apelar esta decisión. Lo que pasa es que hay un elemento que quedó fuera dentro de esto y que fue omitido por las partes acusadoras. Entonces entendemos que el tribunal de segunda instancia, cuando vea la propia declaración de Gonzalo Vial que da y nos señala dónde se origina esto, probablemente vamos a lograr una convicción distinta. Así que la verdad es que nos vamos a reservar el derecho a apelar de la decisión de su señoría. ¿Es apelable la resolución? Artículo 370, si me señala la norma que permite apelar en contra de esta resolución del tribunal. O vamos a estudiar la posibilidad de que, si es que lo es, porque puedo estar equivocado. Yo le doy un receso, 3 minutos, para que usted pueda revisar la norma y si la hacía la tribunal, pues yo por lo menos la veo y expresamente no la concede el artículo. ¿Hacemos un receso 3 minutos? Bien. ¿Cuánto tiempo, magistrado? ¿Cuánto tiempo? 10 minutos.